Tanto si te apasiona el mar y sus disciplinas náuticas como si andas como pez fuera del agua, vamos a sorprenderte semanalmente para que no vivas de espaldas al mar. En Paseo por la Mar nos encanta mojarnos. ¿Y a ti? Embárcate con nosotros todos los viernes a las 7 de la tarde en directo desde los micrófonos de Canal 4 Radio. ¡Os esperamos! Desde que apareció la primera mancha de humedad en casa, esto ha ido más. Es desesperante. Pues a nosotros nos pasó lo mismo. ¿Y cómo lo solucionasteis? Llamamos a Murprotec. Vinieron a casa y nos hicieron un diagnóstico personalizado y gratuito. Murprotec, dices. Son líderes en tratamiento de humedades, con hasta 30 años de garantía. Llámalos al 910 21 53 o entra en murprotec.es. Hola, som na Belén Aguiló, quarta generació amb el meu germà enfront de La Nueva Balear, impremta, estanc i loteria. Recorda que en bodes, batejos, comunions i tot tipus de celebracions, a La Nueva Balear t'ajudarem en tots els detalls que necessitis. Si ets una empresa, a La Nueva Balear trobareu infinitats d'opcions en papereria corporativa. I per als restaurants tenim originals i elegants cartes per als menús per als vostres clients. La Nueva Balear, impremta, estanc i loteria. S'ha de tota sa vida. Ven al Burger Meets Gin, el mítico afterwork de los viernes en Odeport Portals, con exposiciones de arte, ricas hamburguesas, mejores gin tonics y todo ambientado por los DJs del momento. Te esperamos cada viernes a partir de las 8 en Odeport Portals. Todos son diferentes. Información y reservas en nuestra página de Facebook Odeport Portals. Todos los sábados desde las 2 del mediodía, Miquel Ramón repasará aniversarios y hechos importantes de la historia de la música y te conducirá por las mejores versiones, rarezas y directos en Canal 4 Radio. Súbete con nosotros en el taxi de las versiones. Canal 4 Radio. En Menorca 90.3, Ibiza y Formentera 91.1 y Mallorca 88.4 y 89.0. Entramos en el tiempo de la sección semanal en que Salud y Fossa dedica a la salud odontológica. Hoy con la presencia en nuestros estudios del doctor José Antonio Gramalles, licenciado en Odontología por la Universidad de Valencia, premio extraordinario de carrera y especialista en prótesis del grupo UDEMAX. Junto al doctor Gramalles aprenderemos todo cuanto hace falta saber en relación a la importancia de la férula rígida en la prótesis fija. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿En qué consiste este procedimiento? ¿Es una prótesis fija? Bueno, primero definiremos un poco los conceptos para que la gente un poco se aclare. La prótesis fija, como su misma palabra indica, es una prótesis que va fija en la boca del paciente, está firmemente sujeta por medio de cementos dentales, en el caso de la prótesis fija sobre piezas naturales, o bien va fija por medio de pequeños tornillos, en las prótesis fijas sobre implantes atornilladas, o con cementos dentales también, ¿vale? Este tipo de prótesis, en contraposición con las prótesis removibles, pues no requiere de la participación del paciente en cuanto a la colocación y retirada de la prótesis, ¿vale? O sea, una vez puesto se queda ahí. Sí, exacto, son estructuras que son fijas. Entonces, otro concepto a definir para que la gente un poco se vaya aclarando es el concepto de la férula. La férula es un dispositivo de resina dura, de resina acrílica dura, que se interpone entre los dientes de arriba y de abajo para evitar la sobrecarga sobre estas piezas dentarias, así como sobre la articulación y la musculatura masticatoria en aquellos pacientes que tienen un hábito de bruxismo, que es un hábito que parece que es una cosa muy rara. Pero explíquenos el bruxismo que es, porque el que lo padece lo sabe, pero el que no lo padece no lo sabe. Y muchas veces que es algo que pasa de manera inconsciente, no somos conscientes de lo que hacemos, porque muchas veces lo ves en la boca del paciente que hay un hábito de bruxismo y el paciente no es consciente de ello. El hábito de bruxismo es simplemente la tendencia a apretar o rechinar los dientes, generalmente relacionado con estados nerviosos, pues gente con estrés, ansiedad. Es un hábito principalmente nocturno, pero durante el día, como he comentado, también muchas veces lo hacemos, pero lo hacemos de manera subconsciente y no nos damos cuenta. Entonces, pues bueno, ya te digo, el bruxismo es algo pues que vemos al día a día, porque es algo, pues los nervios... ¿Y es dañino para la estructura de los dientes? Sí, claro, evidentemente. Lo que es el bruxismo va a afectar a tres estructuras, básicamente. Va a afectar a nivel dentario, va a afectar a nivel articular y va a afectar a nivel muscular.
A nivel dentario lo que va a ocasionar es que los dientes se vayan desgastando. Si estamos continuamente apretando los dientes o rechinándolos, evidentemente los estamos sobrecargando y eso va a provocar un desgaste de las superficies oclusales, que llamamos nosotros, de las piezas posteriores, que son con las que masticamos en esas superficies. Entonces, en este caso lo que va a ir exponiéndose es la dentina del diente y entonces hace que el diente sea más sensible a los cambios de temperatura, a los ácidos, en general, sobre todo a los cambios de temperatura, es lo que nota más el paciente. Y luego, a nivel de los dientes anteriores, lo que se suele provocar es el desgaste del borde de los dientes. Y vemos que los dientes se van quedando cada vez más cortitos, ¿vale? Porque por esa fricción a la que sometemos o por esa presión se van rompiendo lo que es el borde y igual que en las piezas posteriores, pues se va exponiendo también la dentina y hace que sean más sensibles a los cambios de temperatura. Otras lesiones que aparecen a nivel dentario son lesiones a nivel de cuello. El cuello de los dientes lo que se va es como desgastando también el esmalte de esa localización, se van formando unas lesiones en cuña, ¿vale? Y al mismo tiempo, claro, al exponerse lo que es el tejido más interior del diente, lo que provoca es también una sensibilidad a los ácidos, a los cambios de temperatura. Luego lo que se aprecia también en este tipo de pacientes es pues empastes que se van rompiendo con más facilidad, claro, que se van fisurando, que se van agrietando, que se van rompiendo, que van saltando. En casos ya también más severos lo que se puede llegar a producir es incluso fisuras o fracturas de las piezas. Pueden llegar incluso a ser fracturas verticales que abarcan toda la pieza y que obligan en muchos casos a la extracción de la pieza. Luego también a nivel de prótesis removible pues se le van rompiendo los dientes de la prótesis o se va fracturando la prótesis. En prótesis fija, que es el caso que nos llevará ahora para detallarlo posteriormente, pues lo más típico suele ser el descascarillamiento de la porcelana que recubre esas prótesis fijas y en casos más severos puede llegar a romper. Claro, hay una fatiga de los materiales, claro, que no estaba prevista, ¿no? Exacto, se sobrecargan, los sobrecargamos en exceso y entonces provoca eso, el desprendimiento sobre todo de la porcelana, con la consiguiente pues pérdida de estética, pérdida de funcionalidad, etcétera. ¿Y la férula puede ayudar en estos casos? Sí, en estos casos puede ayudar. Ayudará a los tres niveles que hemos dicho, porque no solo se afectan los dientes, sino también afectará la articulación. Lo típico, la articulación es lo que nos permite abrir y cerrar la mandíbula. Lo que va a notar el paciente en estos casos, los síntomas de sobrecarga de la articulación suelen ser sensación de dolor en el oído. Es el típico paciente que acude al otorrino porque piensa que tiene un problema de oído y es debido a que como consecuencia de esa sobrecarga, esa inflamación de la articulación, como la articulación está muy cerca del oído, pues provoca esa sensación de dolor en el oído. Van al otorrino y evidentemente no les ve ningún problema porque es de carácter articular. Luego también pueden notar chasquidos articulares, cuando abrimos y cerramos se pueden notar como unos ruidos, unos crujidos. Se puede llegar incluso a desencajar la mandíbula en casos más severos, por ejemplo, en una apertura importante como ocurre en un bostezo, el paciente no puede llegar a cerrar la boca, es una situación bastante angustiosa, luego al ratito pueden recuperarlo, pero hay determinados momentos que no lo recuperan y tienen que venir a la consulta para que recoloquemos la mandíbula. Eso a nivel articular. Y a nivel muscular, lo que suele ser típico de la sobrecarga de los músculos masticatorios suelen ser cefaleas tensionales debido a la sobrecarga de músculos temporales. Luego también es muy típico la fatiga muscular en la zona del ángulo de la mandíbula porque son unos músculos también de cierre potentes, hipertrofia de estos músculos y en muchas ocasiones también se produce un trismus, que es una limitación en la apertura, pacientes que no pueden abrir casi la boca o incluso que no pueden llegar a cerrarla. Eso suelen ser un poco las características que provoca el bruxismo a nivel de las tres estructuras que se ven sobre todo afectadas. ¿Qué es una férula rígida? La férula rígida pues es este dispositivo de resina acrílica dura que se interpone entre los dientes de arriba y de abajo para evitar esa sobrecarga a la que someteríamos a los dientes en condiciones de bruxismo, porque cuando estamos relajados o tranquilos la posición normal de la mandíbula no es estar con los dientes apretados ni rechinándolos, ¿vale? Esa posición va a provocar la sobrecarga de las tres estructuras que hemos comentado. La posición normal de la mandíbula cuando estamos tranquilos es una posición en la que no hay contacto dentario entre los dientes de arriba y de abajo. Suele haber una separación de unos 3-4 milímetros. Esto puede ser indicativo para que una persona se autochequee un poquito, ¿no? Claro, muchas veces yo cuando comento a los pacientes o les ves tú a los pacientes que tienen un desgaste dentario evidente y se lo comentas, muchas veces te dicen, no, yo no hago eso. Y yo les digo que se fijen en los días posteriores porque muchas veces lo hacemos de manera subconsciente y muchas veces lo hacemos durante el día, no solo durante la noche, y muchas veces cuando te vienen después a la consulta te comentan, oye, mira, eso que me comentaste, la verdad que tienes razón,
razón porque sí que he visto que estoy apretando los dientes. Y entonces, ya te digo, es algo súper habitual. Entonces, la férula lo que busca es cuando, lo que te comentaba, cuando estamos relajados o tranquilos, la posición normal de la mandíbula no es de apretamiento de dientes, sino es de separación. En esa posición de reposo, todo está en equilibrio. La articulación está en su posición correcta, los músculos están normales, en una situación de reposo, y no hay un contacto dentario entre los dientes de arriba y de abajo, y no hay una sobrecarga de esas tres estructuras. Cuando bruxamos, lo que va a ocurrir es que sobrecargaremos de esas tres estructuras. Entonces, la férula lo que busca no es eliminar el hábito de apretamiento, porque esa tendencia la vamos a tener, sino su objetivo es más amortiguar ese efecto de apretamiento, porque al ser un material que se interpone entre los dientes de arriba y de abajo, evitamos que haya una presión tan directa de diente sobre diente, y después mantendremos ese espesor que debería existir en condiciones normales de 3-4 milímetros, de manera que tendremos la mandíbula en una posición más correcta y no en esa posición forzada de cierre. Y ahí se van a beneficiar las articulaciones, porque la mandíbula estará correctamente posicionada, y se va a beneficiar la musculatura masticatoria, porque no va a estar en ese estado de contracción. Ya sabemos que cuando hacemos un ejercicio físico intenso, que va a haber un dolor muscular, unas agujetas. Pues lo mismo, si sometemos a una contracción continuada de los músculos, pues va a generar eso. Y que, bueno, ya lo ha avanzado un poco, doctor, pero ¿qué se recomienda desde el grupo de Max en el caso de pacientes bruxistas? En el grupo de Max lo que recomendamos es una serie de cosas. Evidentemente, lo que recomendamos es la confección. En el grupo de Max lo que hacemos es confeccionar férulas individualizadas y personalizadas para cada paciente. Se toman unos moldes y van adaptadas a la boca de cada paciente. Y después, otra cosa que recomendamos es eliminar una serie de hábitos nocivos que van a contribuir a que haya una mayor actividad muscular, a una mayor actividad articular, que es mascar chicle. No es recomendable en este tipo de pacientes, en general no es recomendable. Si mascamos chicle es recomendable solo un periodo de tiempo cortito, pero no estar continuamente todo el día mascando chicle. Es un poco viciete lo del filo. Sí, porque es que sobrecarga mucho lo que es la musculatura. Claro, pero se lo digo en el sentido de que yo creo que hay poca gente, igual que solo se fumen un cigarrillo al día, exacto. Hay poca gente que solo se coma medio chicle, ¿no? Entonces es una cosa que recomendamos. Después estar mordisqueando bolígrafos, lápices o plásticos, comer pipas también porque forzamos un poco la posición mandibular, morderse las uñas, este tipo de hábitos. Y luego como complemento, pues también intentar controlar el estado nervioso, pues con técnicas de relajación, fármacos, ansiolíticos, etcétera. ¿Cómo actúa la férula de descarga rígida? Pues como he comentado anteriormente, lo que hace es que se interpone entre los dientes superiores e inferiores y mantiene la mandíbula en una posición más correcta, no en esa posición forzada de cierre. De manera que no sobrecargaremos de esa manera tanto las articulaciones como lo que es la musculatura ni someteremos a una presión tan intensa en los dientes. Y si hay un hábito de fricción, de rechinamiento, porque muchas veces lo que ocurre es pues, el rechinamiento de los dientes. En este caso, el que se suele dar más cuenta del rechinamiento de los dientes, porque suele ser un hábito sobre todo más nocturno, el de rechinamiento, suele ser la persona que está durmiendo a tu lado, porque genera un ruido bastante desagradable y entonces pues, bueno, suele ser el que se ve más afectado en estos casos. Hay que ver las personas que duermen a nuestro lado de las cosas que se pueden enterar. Sí, exacto. Estos días hemos estado hablando de las apneas del sueño. Claro, exacto. El tema, en este caso, del rechinar de dientes. Se dan cuenta, porque a lo mejor el que está rechinando no se da cuenta, está durmiendo, está tan tranquilo, pero está ahí, venga a rechinar, y el otro es el que percibe un poco ese tipo de cosas. O sea, que es calidad de vida para los dos. Para los dos, exactamente, sí. ¿Qué requisitos debe cumplir la férula de descarga? Pues en el grupo de Max lo que nos planteamos siempre es hacer una férula personalizada, individualizada para cada paciente. Para ello se toman una serie de moldes y se confeccionan de acuerdo a las características de cada paciente. Y lo que se requiere es que sean férulas estables, es decir, una vez tú las coloques no debe bascular, no debe tener un movimiento, ¿vale? Debe quedar ahí retentiva. Debe ser también retentiva, es decir, no se debe caer, ¿vale? Y debe tener una presión normal, o sea, debe de retener, pero que no presione excesivamente ningún diente, porque en ese caso pues retocamos un poquito para que resulte cómoda. Y luego debe tener superficies lisas para que permita realizar movimientos de lateralidad de la mandíbula que no encuentre interferencias que puedan sobrecargar lo que son los dientes o puedan sobrecargar la musculatura o la articulación. Y básicamente eso es lo que se requiere. Y luego que mantenga ese espesor de 3-4 milímetros que hemos comentado, que obligaría a la mandíbula a estar en la posición correcta de reposo fisiológico y no en esa posición forzada a la que sometemos cuando estamos en íntimo contacto los dientes de arriba con los de abajo.
¿Cuál es la importancia de usar una férula rígida en pacientes portadores de prótesis fija? Pues en los pacientes portadores de prótesis fija lo que tenemos que tener en cuenta es que como consecuencia del bruxismo vamos a tener que recurrir a la utilización de prótesis fija. Porque, por ejemplo, una de las consecuencias del bruxismo que hemos comentado anteriormente es las fracturas de los dientes, ¿vale? Por esa sobrecarga a la que sometemos, pues se fracturan. Entonces, hay fracturas que se pueden reparar con un simple empaste, ¿vale? Si no son muy grandes, pero hay fracturas que ya son de mayores dimensiones y aparte de eso muchas veces llamamos que tienen cavidades expulsivas, que no tienen capacidad de retención de ese empaste y entonces en ese caso ya tendremos que recurrir a la colocación de una funda, de una corona, ¿vale? Entonces por una parte necesitaremos eso. Luego otras consecuencias del bruxismo son lo que ya habíamos comentado, que son consecuencias más graves de fracturas de las piezas en su totalidad a nivel radicular que obligan a la extracción. En ese caso, esas piezas las tenemos que reponer, ya sea con un puente, que es una estructura fija, o bien con un implante, con una funda sobre el implante. Y en los casos en los que existe un desgaste generalizado de las piezas, obviamente lo que tendremos que hacer es, como se ha perdido altura de esos dientes por el desgaste masivo de las piezas que se van quedando más cortitas, pues tendremos que generar unos dientes nuevos, colocar unas fundas por todo, que es una rehabilitación oral completa que llamamos. Entonces, claro, si en este tipo de pacientes que ya tienen esa sobrecarga han provocado esas consecuencias a nivel dentario, ¿qué no va a provocar a nivel de prótesis? Pues a nivel de prótesis, evidentemente, va a provocar complicaciones como puede provocarlo en el resto de sus piezas. Esas complicaciones básicamente van a ser lo que comentamos anteriormente. Van a ser el descascarillamiento, la fractura de la porcelana. En el caso de las coronas metal-porcelana, que son estructuras que tienen una estructura interna metálica, va cubierto de porcelana, si se desprende la porcelana, evidentemente va a perder la estética y después, según la localización, puede producirse empaquetamiento de comida y pérdida de funcionalidad, ¿vale? Entonces, básicamente, va a ser un poco eso. Si no colocamos una férula en este tipo de pacientes, pues puede producirse ese tipo de complicaciones porque sigue estando ese hábito de bruxismo. Lo que buscaríamos con la férula es prevenir la aparición de estas cosas, es decir, que no sobrecargar tanto esa porcelana para intentar conservarla. Y después, en casos más severos de este tipo de pacientes, pueden llegar incluso a producirse fracturas de los puentes. Entonces, claro, luego se pueden hacer reparaciones, pero muchas veces son complejas, porque requieren en ocasiones, a veces están lo que son los puentes o las fundas están fijadas tan intensamente al diente que no podemos retirarlas y entonces hay que cortarlo y hacer una funda nueva. Es decir, que al final las consecuencias pues son un mayor coste económico para el paciente y luego la incomodidad de tener que hacer todo el procedimiento. Entonces por eso se recomienda, después de finalizado el tratamiento en el grupo de más, recomendamos evidentemente la colocación de una férula de descarga rígida pues para evitar este tipo de complicaciones. ¿Y cuáles son los mantenimientos y cuidados de esta férula rígida? Pues es muy sencillo. El mantenimiento básicamente es limpiarla después de cada uso con un cepillo de dientes que tengamos viejos o un cepillo de uñas con gel de lavavajillas o gel de manos. Luego la secamos bien para evitar que quede restos de humedad que puedan provocar la proliferación de hongos y puedan dar mal sabor o mal olor y luego guardarla seca en una cajita. Ese tipo de cuidados básicamente. Después es muy importante también cuando la limpiemos que no se nos caiga, porque una de las principales complicaciones de la férula es que si se nos cae al suelo se rompe y entonces no hay posibilidad de reparación. Entonces básicamente el mantenimiento es eso y luego revisiones periódicas evidentemente. Pues cuando la realizamos en el grupo de más lo que recomendamos es al mes hacer una revisión, a los 3 meses, a los 6 meses y luego anualmente, porque con el tiempo pueden ir desajustándose un poquito las férulas y hay que ajustarlas, porque necesitamos que exista un contacto uniforme por toda la férula de manera que no se sobrecargue ninguna pieza más que la otra para evitar complicaciones. Y eso básicamente. Pues doctor José Antonio Gramayes, odontólogo por la Universidad de Valencia, premio extraordinario de carrera, especialista en prótesis del grupo de Max. Muchísimas gracias por sus palabras. Creo que demos ya un concepto claro de lo que son las férulas, de para qué sirven y además de esta oferta pues de alta tecnificación que hacen ustedes desde la clínica Max. Muchas gracias por sus palabras y hasta muy pronto. Muchas gracias a ustedes. ¿Ya no sabes qué hacer para no gastarte un dineral y que la publicidad de tu negocio sea